Muy buenas noches, queridos hermanas y hermanos, a su programa La Sana Doctrina. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes en este su programa, cuyo objetivo es que usted no sea engañado, que usted domine la palabra de Dios y usted, que es nuestro fin, sea arrebatado, sea salvo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a tomar un mensaje hermoso. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro de Jesucristo? A ver, hermanos. Entonces vamos a empezar por esto, que es lo principal. ¿Qué es un milagro? Gloria al Señor. Es un acto de poder divino, superior a las leyes naturales, superior a las fuerzas humanas. No tiene explicación. Vemos que hay hermanos que tienen cáncer metastático en la cuarta fase y ellos se sanan. Eso es un milagro que Jesucristo hace en las vidas del creyente. Entonces, hermanos, Jesucristo hizo un mejor milagro que sanar, liberar, hablar en lenguas. Hay un mayor milagro que todo ello, que es muy importante. Es muy importante sanar, es muy importante liberar, es muy importante hablar en lenguas. Pero hay un mayor milagro por el cual Jesucristo dio su vida, derramó su sangre. Amén, hermanos. Y nosotros tenemos que, queridos hermanos, estar agradecidos. Hay hijos de la luz e hijos de la ira, ¿correcto? Los hijos de la ira no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, el mayor milagro de Jesucristo es el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Es el mayor milagro. En el Antiguo Testamento no se podía dar. En los evangelios no se podían dar. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, harán mayores milagros. ¿Correcto? ¿Qué significa hacer mayores milagros? Significa, hermanos, cuando una persona nace de nuevo. ¿De qué te sirve sanar, liberar a hermano y no ser salvo? De nada te sirve. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, es más importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque los discípulos le dicen, Señor, sanamos, Señor, liberamos. Y el Señor Jesucristo le decía que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, ese es el mayor milagro. Amén, hermanos. Entonces, hermanito, producto de que Adán y Eva pecaron, nuestro espíritu murió. Teníamos un espíritu vivo, un espíritu que tenía comunión con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Morimos espiritualmente. Génesis 2:17, por favor. La palabra del Señor nos dice, hermano, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, hermanos, ciertamente morirás. Y nuestros padres, Adán y Eva, murieron. Y la ciencia ratifica que existió Adán y Eva, porque se hizo el análisis genético del ADN y toda la humanidad viene de un solo padre y de una sola madre humana. ¿Correcto? Amén, hermanos. Dios no miente. Sigamos. Entonces, hermanos,
producto de que Adán y Eva pecaron, entró primeramente la muerte espiritual, la separación de Dios. Teníamos ganado el cielo. Número 2, entró las enfermedades. Muchos le echan la culpa a las enfermedades, es de Dios, Dios me está probando, mentira del diablo. Las enfermedades son opresión demoníaca. ¿Y sabe a quién más ataca? Satanás con enfermedades, quiere perturbar a los pastores, a los ministros, evangelistas. Por eso tenemos que refugiarnos en la palabra del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando viene Satanás, tú tienes que responderle con la palabra de Dios. Cuando pone enfermedades, tú debes decirle, por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Y la enfermedad será destruida. La enfermedad no resistirá la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso hemos puesto un tanquecito ahí, ¿no? Gloria al Señor. Un tipo de logotipo, porque la palabra de Dios es como un tanque que destruye toda oposición. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque el diablo quiere imitar. El diablo pone hipnosis y no es sanidad de Dios. ¿Correcto? La sanidad de Dios es por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, entró las enfermedades y como consecuencia también entró la muerte física. Antes no había muerte. Los hombres no morían. Amén, hermanos. No morían los hombres. Entonces, hermanos, gloria al Señor, entró la muerte física también. Entonces la Biblia se divide, hermanos, en tres partes. El Antiguo Testamento es la promesa de un Salvador. Los Evangelios es la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén, hermanos. Y el Nuevo Testamento es lo que Jesucristo ganó en la resurrección. En el Antiguo Testamento, Dios Padre Jehová promete el nuevo nacimiento para la humanidad. Cuando ya estaba terminando, gloria al Señor, el Antiguo Testamento, nuestro Padre Jehová promete que vendrá un Salvador. Por eso, hermanos, en los encuentros nadie se salva. ¿Cómo vas a pagar por tu salvación cuando Jesucristo dio el máximo precio de derramar su sangre para limpiar nuestros pecados? Amén, hermanos. Ezequiel 36, 26, 27. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 26, 36, 37. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué hermoso versículo. Dice la palabra del Señor, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Correcto, hermanos? Después, la palabra del Señor también nos habla de que Jesucristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Amén. No existe la diosa madre. Jesucristo jamás se refirió a Dios como madre. Amén, hermanos. No sean engañados, pueblo mío. Porque están diciendo que hay una diosa madre. Mentira del diablo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanito lindo, ¿dónde habla más de que Jesucristo tenía que padecer? Isaías 53, 4 y 5.
La palabra del Señor dice, hermanos, Isaías 53, 4, 5, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La salvación completa. Todo lo que Jesucristo tenía que hacer en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Y vemos en los evangelios que esta palabra se cumplió. Si Satanás hubiera sabido que si Jesucristo moría y resucitaba, traería nuevo nacimiento, no hubiera permitido jamás que Jesucristo muriera. No hubiera influenciado en Judas. No hubiera influenciado en Herodes, no hubiera influenciado en Pilatos. Pero como es ignorante, no sabe todas las cosas como Dios, al matar a Jesucristo, y Jesucristo con todo el poder del Espíritu Santo, resucitar al tercer día, hermanos, destruyó a Satanás. Trajo el nuevo nacimiento a la humanidad. Amén, hermanos. Y ese Espíritu Santo se mueve en el creyente. El Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo está en ti. Y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. Entonces el Nuevo Testamento nos habla de la resurrección de Jesucristo. Lucas 24, 1, 7. Dice la palabra del Señor, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Atención, hermanos. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén, hermano. Jesucristo resucitó y derrotó a Satanás. Amén, hermanos. Entonces, hermanito lindo, el Señor Jesucristo nos dice que es necesario que el hombre y nombra muy fuerte que es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Hermano, nos dice en San Juan 3:3, dice la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del Espíritu, ser nacido de nuevo. Nacer de las aguas, es decir, estar en comunión con Dios. El bautismo significa, yo voy a estar en comunión con Dios. Muchos se bautizan por bautizar. Tenemos que estar en comunión con Dios, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, el apóstol nos dice que guardemos esta salvación tan grande, ¿correcto? La fórmula de salvación, hermanos, es nuevo nacimiento y estar en comunión con Dios. Porque, hermano, muchos han nacido de nuevo, pero no están en comunión. Muchos han nacido de nuevo, pero están en adulterio. Muchos han nacido de nuevo, pero se inclinan ante imágenes. Jesucristo nunca se inclinó ante una imagen. Amén, hermano. Sea de María, de los apóstoles. Jesucristo jamás se inclinó ante una imagen.
Los apóstoles jamás se inclinaron a las imágenes. Amén, hermanos. ¿Qué apóstol se inclinó ante la imagen de María? Ninguno. Pero ¿quién nos ha traído esto? La Iglesia Romana Católica, que es la iglesia más idolátrica que existe. Y dice la palabra que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, no tiene que adorar, no tiene que inclinarse, no tiene que pedir a imágenes. Y las imágenes son muertos todavía. Ignacio de Loyola está muerto. ¿Y cómo le vas a pedir a él si está muerto? Se pide al Señor Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Amén, hermano? Entonces, hermanos, muchos han nacido de nuevo. Y gloria a Dios, hermano. Y no quieren estar en comunión. Peligroso. Hay que guardar esta salvación. Si uno ha nacido de nuevo, pues se puede volver narcotraficante. Si uno ha nacido de nuevo, no puede ser homosexual. Si uno ha nacido de nuevo, hermano, no puede estar en comunión, sin comunión. Entonces esto nos trae el calvinismo. ¿Qué dice el calvinismo? Ha nacido de nuevo, haz lo que te da la gana y vas a seguir siendo salvo. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que guardar esta salvación, es decir, tenemos que estar nacidos de nuevo y tenemos que estar en comunión. Amén, hermanos. Pero cuando hemos nacido de nuevo, muchas veces, sin querer, caemos en pecado. Amén, hermanos. A veces este cuerpo nos hace pecar. Pero vamos a la palabra. Dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedimos perdón y no lo volvemos a hacer. Amén, hermano. Por eso, nuestra fe no está cimentada en los hombres. Los hombres pueden caer en cualquier momento. Amén, hermanos. Nuestra fe debe estar cimentada en Jesucristo. Jesucristo es perfecto, Jesucristo es poderoso. Muchos dicen, no, no me entrego porque mira, ese pastor ha caído. No. Nuestra fe debe estar cimentada en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. No, ustedes no confíen en mí. Amén, hermanos. Yo puedo hasta caer, hermano. Yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero usted no está fundamentado en las personas, hermanos. Entonces, hermanito, cuando Dios pedimos perdón a nuestro Dios si hemos cometido algún pecado. Amén, hermanos. Yo si caigo, hermano, gloria a Dios, porque no soy perfecto, puedo caer en algo. Soy imperfecto, soy humano. Hermano, pido perdón, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Amén, hermanos. Yo no confío ni en mí mismo. Yo puedo caer. ¿Quién dice que es perfecto? Pero uno se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que no haya ninguna raíz de amargura. Cuando pedimos perdón a Dios por alguna falta que hayamos cometido después de haber nacido de nuevo, tenemos que perdonar a todos. No podemos guardar una raíz de amargura. Donde dice Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor, hermanos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Es decir, si usted tiene una raíz de amargura y pide perdón al Señor Jesucristo de algún pecado que ha cometido después de nacer de nuevo, no se le perdona porque usted no ha perdonado.
¿Dónde dice más? Tenemos que estar con 3 versículos. 3 versículos hacen una doctrina. Un solo versículo no puede ser una doctrina. Vayamos, hermanos, a Marcos 11:24. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Correcto, hermanos? Salvación es nuevo nacimiento, más comunión. No es como dicen los encuentros. Paga 100 soles, $100 y vas a ser salvo. Mentira del diablo. Usted no se salva en los encuentros, sino al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted no perdona sus pecados como hacen los G12, ponen sus pecados, hacen regresiones. Tienes que recordar todos los pecados. Y hermano, la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados. Apocalipsis 1:5, Colosenses 1:14. Amén, hermanos. La sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados, no las regresiones. No tienes que recordar los pecados pasados que Jesucristo ya te perdonó. Eso es hinduismo. Eso, hermanos, es ocultismo. Eso viene de la India. Y se ha metido a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén, hermano. Pero antes, si usted nos ve por primera vez y quiere entregar su vida, quiere hacer a Jesús como su Señor o Salvador, o hermano, no siente la seguridad de salvación, usted tiene que nacer de nuevo. Si se arrepiente de todos sus pecados, y gloria al Señor, quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, soy un pecador, límpiame con tu sangre todos mis pecados. Repítalo en voz alta. Te entrego mi espíritu. Señor Jesucristo, te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, voy a seguir tu palabra. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, seré fiel a ti hasta la muerte. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Querido amigo, usted es una nueva criatura. Usted va a sentir una paz hermosa.